todos muy conmocionados con la miniserie del presidente. Sabés, país muy futbolero y la verdad nos toca muy de cerca, ¿no? Además, Andrés, te toca a vos representar esas dos pasiones muy latinoamericanas, ¿no? Por un lado el fútbol, por otro lado la corrupción. Sí, no, totalmente. El matrimonio perfecto fue lo que terminamos nosotros interpretando, yo creo. O sea, y no fue fácil, porque además es un tema contemporáneo que nos tocó muy de cerca hace muy poquito. Calculo que no debe haber sido fácil armar ese personaje, ¿no? Porque por un lado te divierte porque tiene un tono de comedia, pero por otro lado muestra toda la bajeza de la parte oscura del fútbol, ¿no? Mira, en mi caso el proceso es un poco distinto porque yo, digamos, tuve la suerte en ese sentido. Yo no soy muy futbolero, no estoy muy ligado al deporte, no estaba realmente enterado de muchos detalles, no sabía nada con respecto a Hadwe Ujú. tampoco. Así que mi exploración, pues en ese sentido, yo creo que la manera de acercarme, pues es desde un lugar donde no tienes prejuicios, donde no tienes apasionamientos, donde no tienes romanticismo. Simplemente yo me pude acercar más como un espectador tratando de entender más o menos de qué iba la serie, de qué estábamos hablando. Y al contrario, se convirtió más bien como en un proyecto muy revelador y en el que yo me entretuve muchísimo y me divertí muchísimo. Pues porque además el personaje arranca siendo casi, ¿no? Digamos, un torpe, un perdedor, y termina convirtiéndose en un tipo muy importante en la trama, ¿no? Ese desarrollo del personaje es notable. Sí, ese fue un punto de partida que decidimos con Armando en su momento, como que queríamos que la curva quedara muy bien diseñada y nos parecía bonito comenzar desde ahí, ¿no? Ahí no faltando tanto a la verdad. Hadwe finalmente llegó al poder siendo muy joven, a pesar de tener una gran ambición, todavía no se sabía mover muy bien, no tenía grandes habilidades ni sociales ni comunicativas, así que nosotros aprovechamos esos ingredientes para imaginarnos exacto, un Hadwe en ese momento más bien un poco torpe, un poco ingenuo, que no encaja del todo en donde está y cómo se va creciendo, como efectivamente también fue lo que le pasó, digamos, al personaje en la realidad. Entonces, si bien estamos hablando de una ficción, sí estamos definitivamente hablando de una ficción que toma muchísimos elementos y se inspira de datos reales para nosotros también poder contar un poco nuestra historia. Y yo creo que a partir de ahí también fue que empezó a aparecer ese tono sarcástico y ese tono cínico y de humor negro que es tan argentino a la hora de narrar historias, ¿no? Yo creo que Argentina tiene en ese sentido, dentro de Latinoamérica, ese plus, ¿no? Saben muy bien dibujar esa línea delgada entre el humor negro y la comedia, y creo que ahí fue una decisión muy acertada de Armando, y ya desde ahí pues podemos, como te digo, dibujarle esta curva al personaje donde se va a crecer y al final se va a ir al abismo y viene la caída vertiginosa, que es en lo personal el lugar que yo más disfruto del personaje, ese momento. Bueno, te tocaron personajes todos controvertidos, ¿no? Este lo es, de hecho aquí en Argentina hay una gran polémica, porque bueno, aparece Grondona, que es un poco también tu mentor en el personaje de ficción, es un poco tu mentor. Aquí ya hay problemas, su familia se enoja, más allá de la mirada que hay sobre Grondona. Pero digo, vos te tocó atravesar personajes siempre difíciles, digo, desde Pablo Escobar, pasando por Chávez. ¿Te pasó con los otros personajes lo mismo que con este? ¿Te sentías alejado? ¿Tuviste que abordarlo desde el desconocimiento también? Sí, absolutamente. Yo no era un conocedor, no era un conocedor de la vida de Pablo Escobar tampoco, y mucho menos conocedor de la vida de Hugo Chávez, ¿no? Creo que han sido personajes, cada uno me ha dejado lecciones, me ha dejado enseñanzas, me ha dejado reflexiones, y en ese sentido me parece que estas series creo que cumplen su objetivo en la medida en que se conviertan también un poco en sobremesa. A mí me parece que una serie que uno logre sacar, digamos, Ujú. del plan de vérsela del fin de semana y que se convierta en motivo de discusión, que sirva para el debate, que sirva para la crítica, que todo el mundo pueda, unos estar de acuerdo, otros estar en contra. Yo creo que ese es el ideal de esta serie, ¿no? Y en un tema como este, que es
que levanta tanta pasión, porque el tema del fútbol es casi, en algunas personas es casi religioso, pues me parece que ese es el objetivo de la serie. Creo que si la serie se nos hubiera quedado simplemente en el sofá y se terminó y hasta ahí, pues estaríamos hablando de una serie pues, que para mí no cumplió su objetivo. Que sirva de sobremesa y que genere debate y que genere conversación y que genere discusión y que genere reflexión, a mí me parece que es el objetivo de la serie, ¿no? Y en ese sentido yo me siento muy satisfecho. Ahora, yo no sé si es el toque tuyo o fue el toque de cada director que te tocó dirigir, pero en todos esos personajes controvertidos todos, que en la historia tuvieron un peso fuerte, vos o los directores lograron darle, digamos, limarle las asperezas y hasta hacerlo en algún lado hasta querible. Digo, uno se encariñaba con cualquiera de los tres personajes que te nombro, ¿no? Sí, mira, a mí me parece importante, yo siempre que acepto un personaje así controversial y aparentes villanos, digamos, o villanos, siempre me interesa ver, digamos, si yo voy a tener o no la libertad de explorar el villano también desde la luz, porque yo siento que estos personajes, cuando uno logra darles todo el color, pues es donde viene la verdadera complejidad. Yo te pongo un ejemplo. Nunca sospechas, digamos, que el tío más noble de la familia, el más querido, el más tranquilo, termine siendo el que abusa sexualmente de alguien, ¿me entiendes? Entonces a mí me gusta mucho explorar eso, ver cómo estos personajes son aparentemente inofensivos, con muy buen sentido del humor, grandes padres de familia, y no me lo invento yo, está en las investigaciones. Tú lees las biografías de Escobar, de Chávez o de Jadwe y encuentras la luz y encuentras la oscuridad. Y a mí me gusta poderme mover en ambos mundos, porque creo que es ahí donde empezamos realmente, donde nuestro trabajo sirve de espejo para que la gente vea lo complejo que es el ser humano, la cantidad de secretos que tenemos. Somos impredecibles todos, ¿no? A veces te enteras de unas cosas que dices, no pudo haber sido mi vecino, es que no pudo haber sido mi vecino el que hizo eso. Si mi vecino era el que regaba las plantas, era el que nos ayudaba en todo, ayudaba a subir las bolsas del mercado a las señoras de edad, y resulta que el asesino en serie resultó ser el vecino. Entonces yo trato de moverme en toda la gama, no me gusta... Si a mí me plantean un personaje, mira, queremos que se vea muy mal y sea solamente mal, yo prefiero hacerme a un lado porque no me voy a entretener, no me voy a divertir, no vamos a sacar nada de ahí. Lo que me parece interesante es que veamos que dentro de todos hay mucha oscuridad y dentro de la oscuridad hay luz también. Y eso es lo que me parece a mí interesante de los personajes que yo acepto. Pero está pasando algo, y lo hablo con todos los actores que hacen este tipo de series contemporáneas, digo, todos vivimos parte de esta historia como espectadores, digo, cualquiera de estas que nombramos. ¿Cómo entras antes conociendo ese personaje y cómo salís después que lo interpretás, ¿no? ¿Cómo te atravesó ese personaje? Mira, siempre me atraviesan en el sentido como de las lecciones que me dejan, ¿ves? Cada personaje me ha dejado a mí una lección y me ha dejado a mí unas preguntas y me ha dejado a mí una reflexión. Eso es realmente lo que ha pasado con los personajes. En este en particular, fíjate que más que Jadwe ha sido la serie en sí. Como que al final yo lo que me pregunto y ahora la pregunta grande que me hago es ¿por qué el ser humano es tan débil frente al poder? ¿Por qué el poder tiene ese poder de corrompernos? Y digo... ¿Será que a mí me pasaría lo mismo? ¿Será que si yo mañana, como Andrés Parra, me enfrento a una situación donde adquiero algo de poder y donde empiezo a codearme con gente con poder, ¿será que yo también voy a terminar pudriéndome? Porque son contados con los dedos de la mano los personajes históricos de la humanidad que han logrado sobreponerse al poder y han salido ilesos del poder. Esa es la gran reflexión que me está dejando a mí esta serie. ¿Por qué? Que siempre terminamos untados. ¿Qué es lo que hace que no seamos capaces de recular en el momento en que hay que recular? En el momento en que hay que decir, no le jalo esto, así todo el mundo lo haga, y así lleven 50 años haciéndolo, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué es tan difícil eso?